conectando algunas personas. Ujú. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Estoy encantado de presentaros a Cecilia López, que actualmente es facilitadora de equipos multiactor, que esto es, como estábamos hablando, una cosa muy compleja, en el Instituto de Tecnologías para el Desarrollo de la UPM de Madrid, que es uno de los institutos de referencia, yo diría, en varias cosas, en implementar y apoyar en la implementación de proyectos de innovación, no solo para el desarrollo, sino innovación social en todos los ámbitos, y luego en sistematizar y pensar en la gestión del conocimiento de estos procesos. Entonces, son gente que está en la implementación y está en la parte de desarrollo de herramientas, de aprendizajes, de lecciones aprendidas, y por eso creo que su visión es muy interesante, porque lo que nos van a contar, lo que nos va a contar Cecilia hoy es un poco las experiencias que han extraído de varios trabajos, de varios proyectos, de varios procesos de innovación social con el enfoque de plataforma, es decir, de esos consorcios que están mucho más integrados que digamos que las asociaciones normales de proyectos y de organizaciones, con entornos de incertidumbre muy elevados, con procesos de innovación que suponen idas y venidas, y que tienen unas tensiones entre las organizaciones y la ejecución pues que hay que saber llevarlas, y que para ello es muy importante tener metodologías y herramientas claras que le den transparencia a todo el proceso para generar un poco también, para sentar las bases de las expectativas, ¿no? Entonces, os voy a dejar con ella y yo me voy a callar, cosa que es muy difícil que lo haga, que normalmente me cuesta mucho. Cecilia, son todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, estoy mirando rápidamente la lista de presentes. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Veo a Mimi Cook, a Lujane Chandi. Bueno, me alegro de que haya caras conocidas acá. Como decía Borja, bueno, voy a compartir un minutín de pantalla para no perderme, porque es un tema que me apasiona y quizás me voy de más. Voy a poner el chat acá. Hola, Luján. Bueno. Entonces, la idea de hoy es que hagamos una revisión, ¿no? Un poco de herramientas para el proceso de escucha y la co-creación. La idea es que no tenemos mucho tiempo para hacer grandes actividades de taller, así que lo que les voy a pedir es que se animen a preguntar directamente, o sea, levantar la mano, preguntar a viva voz, presentarse antes, por supuesto, así nos conocemos, o poner sus preguntas por chat. Igualmente, a medida que yo vaya que vayamos avanzando en la conversación, tengo un par de preguntas que les voy a lanzar a través de una herramienta que se llama Slido, ¿sí? sli.do, y luego con un código entramos, ya más adelante lo vemos y podemos ver entre todos los resultados. Entonces, ay, a ver, que no veo, acá está, no veo los controles, ahí va. Entonces, primero esto, soy facilitadora del ITD UPM, como comentaba Borja, y específicamente para Work for Progress trabajé en la sistematización de herramientas y experiencias que hubo al inicio del programa durante 2 años más o menos, y que dieron como resultado las 4 guías de trabajo que van a encontrar en la página de workforprogress.org, y también las pueden encontrar en la página de ITD UPM. Las guías están en español, en inglés y en portugués. Actualmente estoy facilitando una plataforma que trabaja con el mismo enfoque, pero en el norte de España, o sea, son 2 plataformas en el norte de España, una en Asturias y otra en Palencia, que están montadas alrededor del cierre de 2 centrales térmicas de carbón que tiene la empresa Iberdrola, y estas plataformas son impulsadas, digamos, por Iberdrola, ITD UPM y el Aguirre Lendakari Center, que muchos de ustedes conocerán a Gorka o a Waitziar de esa organización. Entonces, bueno, hoy lo que vamos a hacer voy a hacer un brevísimo introducción al enfoque de plataforma, simplemente para saber dónde estamos y por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar, y un par de dinámicas, y hablamos del proceso de escucha comunitaria, otra dinámica de intercambio, hablamos de co-creación y hacemos un pequeño cierre. Cualquier cuestión, chat o mano, ¿ok? ¿Les parece bien? ¿Empezamos? ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de plataformas abiertas de innovación? Bueno, estamos hablando de una forma de trabajo, ¿sí? de un enfoque de trabajo que tiene varios elementos, ¿sí? Nosotros nos gusta hablar de 3 capas. Tiene un ecosistema de actores, y por eso decimos que es multiactor. Va a intentar identificar y desarrollar distintos tipos de iniciativas, prototipos o proyectos, y por eso hablamos de portfolio, ¿no? Tiene un enfoque de portfolio, no busca encontrar una solución específica que vaya a dar respuesta a toda la problemática que estamos intentando abordar, sino que lo vamos a hacer desde el punto de vista del conjunto de iniciativas, que bueno, que más adelante veremos, ¿no? Que se pueden clasificar por niveles, se pueden clasificar por temáticas, se pueden clasificar por perfiles, demás. Y muy importante, vamos a utilizar herramientas y metodologías diversas, siempre teniendo un enfoque sistémico. ¿Qué significa esto? Que vamos a mirar la realidad, vamos a mirar la problemática sobre la que trabajamos de forma sistémica. Vamos a intentar entenderla en su complejidad, ¿sí? y cómo cada elemento conforma, digamos, un sistema y está dentro de un sistema. No se pueden, los elementos, digamos, en este punto no se podrían separar, ¿no? Entonces es muy importante que revisen y que accedan a las guías de trabajo de Work for Progress. Ahí Borja puso la dirección, ¿no? de la página web. Las pueden encontrar al final de la página, están las guías de trabajo y las encuentran en 3 idiomas. Estas guías, tengan en cuenta de que fueron desarrolladas hace varios años ya, y como todo, este proceso es evolutivo. Y también en el proceso, y aquí hay muchas personas que ya han trabajado con estas guías y con este proceso, han también ganado otras dimensiones, ¿no? Hemos aprendido mucho mientras lo hacíamos, y hay algunas cosas, por ejemplo, las que yo ya que creo que, bueno, que se pueden hacer diferente. Así que también estamos atentos, estamos atentos a eso, ¿no? Y aquí, para hablar de procesos de escucha comunitaria, me gustaría hacerles un par de preguntitas. Y para eso los voy a invitar a que, si tienen un móvil o pueden abrir en otra pestaña de su... Voy a dejar de compartir para compartir el slide. Un minutín. Aquí. Si pueden entrar a slido.com, cuando les pida el código ponen innova, la palabra innova. Y lanzamos la primera pregunta. Gracias, Mimi. La primera pregunta dice, ¿tienes experiencia en procesos de escucha comunitaria? O sea, un poco para saber, ¿no? En qué punto estamos. Bueno, muy bien. Podemos decir más o menos que, ¿no? La mitad más o menos tiene alguna experiencia en este tipo de procesos o ha participado en alguno. Pasamos a la siguiente, si les parece bien. Esta pregunta es un poco para crear la polémica, ¿no? Me gustaría que elijan una sola, o sea, la afirmación con la que están de acuerdo. Bueno, o 2.
Muy bien. Bueno, primero de todo quería traer a colación esta cita del profesor Borja Caspiau, que está en una de las guías y que me resulta siempre muy importante recordar, porque quienes estamos aquí, muchos tenemos, tenemos este vicio, ¿no? Por nuestra formación y nuestra experiencia, por nuestra mirada experta, ¿no? Que no por eso creemos muchas veces saber cuál es la solución, ¿no? Cuáles son las soluciones. Y el proceso de escucha, lo veíamos en los resultados, ¿no? Que hablaba de una de las oraciones más votadas, ¿no? Es que es únicamente se identifican narrativas, ¿no? Y esto es una cuestión que hay que tener en cuenta, y lo hablaba Borja también al final de la sesión anterior. Durante el proceso de escucha, el proceso de escucha permite develar narrativas de la comunidad, pero también nos trae información de actores y de iniciativas que existen en el terreno, que no únicamente las narrativas. Y a su vez, esa información es importante que siempre las tengamos pegadas a los datos cuantitativos. O sea, los datos cuantitativos, los datos sociodemográficos de un territorio siguen siendo una información vital al momento de montar esta mirada de la realidad. ¿Qué intentamos con el proceso de escucha? Con el proceso de escucha intentamos abarcar la realidad en su mayor dimensión. O sea, no solamente entenderla normalmente, o sea, ¿qué hacemos, ¿no? En una etapa de diagnóstico, en un proyecto lineal, es tomar los datos, eventualmente hacer alguna entrevista, pero sobre todo focalizarnos en esto, ¿no? En los datos. En este caso, a esos datos cuantitativos de los cuales no nos olvidamos, le vamos a sumar un conjunto de herramientas cualitativas que nos va a permitir, además, conocer cuál es la narrativa que opera en la comunidad. Y esta narrativa que opera en la comunidad también incluye, como comentaba Borja también en la sesión anterior, incluye también los prejuicios, tanto los que podamos tener nosotros cuando vamos de organizaciones externas, como los propios del lugar, digamos, en el que estamos trabajando. Y muy importante también que tengamos en cuenta que durante este proceso no solamente se identifica la narrativa de la comunidad, sino también se realiza una identificación de actores, que es muy importante, y también la identificación de iniciativas e ideas. Cuando hablamos de iniciativas, por ejemplo, que ya están en marcha en el territorio, iniciativas inclusive relacionadas, por ejemplo, por la temática con la que estamos trabajando, pero de otras organizaciones, iniciativas que se están impulsando a nivel nacional, a nivel regional, que están impulsando, no sé, la universidad, inclusive también aprovechamos para recoger las ideas, ¿no? Las ideas que ya hay entre la población de la comunidad con la que estamos trabajando, que ya tienen acerca de lo que quieren, necesitan o desean. Entonces, ¿cuáles son los elementos del proceso de escucha, ¿no? Siempre hablamos de que tenemos personas, preguntas y herramientas. Entonces, el proceso de escucha se realiza a través, o sea, con un equipo de facilitación, lo que llamamos de escucha. Más adelante vamos a hablar cómo está conformado o cómo se puede conformar las distintas conformaciones de un proceso, de un equipo de facilitación. Lo que llamamos el grupo de escucha, que son las personas a las que vamos a escuchar, ¿sí? La identificación de estas personas también se va haciendo por bola de nieve. Esto significa que primero vamos a entrevistar a algunos que nos van dando datos y nos van identificando a otras personas, y así se va ampliando nuestro grupo de escucha, o sea, el grupo de personas que estamos escuchando. Y otra cosa que llamamos es el grupo de contraste, que es a veces conformado por las mismas personas o un grupo más extendido, con quienes vamos a contrastar justamente las narrativas que vamos identificando. Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante cómo funciona. Las preguntas, digamos, que hacemos, o sea, están siempre adaptadas a la realidad del lugar. Y esto, por supuesto, que hay etnógrafos, antropólogas, psicólogos, sociólogas, un montón de profesionales que pueden ayudar a cada una de las organizaciones, digamos, a bajar
La idea es que las entrevistas sean bastante livianas, que no tengan más de 4 o 5 preguntas, y en general se focalicen en descubrir cuáles son las narrativas existentes en la comunidad con respecto al tema que querramos, que estamos trabajando, qué se ha hecho hasta ahora y qué se está haciendo de nuevo, o sea, qué se ha hecho antes y qué se está haciendo de nuevo, y una pregunta que siempre hay que encontrarle la vuelta para poder hacerla es quién gana y quién pierde con la situación actual, ¿no? O quién gana y quién pierde si la situación cambia, muchas veces. La idea de esto es descubrir también cuánta flexibilidad o cuánta apertura al cambio, ¿no?, hay en la comunidad. Las herramientas para recoger la narrativa, por supuesto, la primera y la fundamental son las entrevistas individuales. Al principio son, lo que decía, un poco más livianas, luego se hacen en profundidad sobre algunos temas, pero también se utilizan otras herramientas como son el video, la foto participativa, la cartografía participativa, la narración digital, o sea, hay herramientas de todo tipo que vienen de la mano de la etnografía para recoger esas narrativas. Las que nosotros utilizamos en general, que tenemos a la mano, es la entrevista individual. ¿Qué hacemos con toda la información que vamos recogiendo de las entrevistas? O sea, las entrevistas, por ejemplo, se graban, o en algunos casos se toma nota, eso se analiza, ¿no? Y toda esa información analizada hay que hay que contrastar, digamos, con las personas con las que a las que escuchamos, digamos, tenemos que estar seguros de que aquello que nosotros interpretamos de todo lo que nos dijeron es cierto. Entonces para eso utilizamos una herramienta que se llama Persona. En este caso, estos son los dibujos de la herramienta que ofrece el Danish Design Center, digamos, pero cada programa y cada plataforma dibuja, digamos, sus propios perfiles etnográficos. Entonces acá yo les quería mostrar, estos son los de la plataforma abierta, la plataforma innovación.com. Los perfiles etnográficos son un resumen, digamos, de las narrativas más importantes, ¿no? De los conjuntos de narrativas. Esto no significa que esta persona exista, ¿no? No existe, esta persona no existe en realidad, sino lo que se hace es conformar una persona como ideal, por así decirle, a la que se le ponen estos conjuntos de narrativas. ¿Y qué hacemos con estos perfiles? Nos vamos a otras sesiones que llamamos de interpretación colectiva, donde volvemos a juntar a las personas, tanto a las que escuchamos como al grupo de contraste, y preguntamos, ¿sí?, si conocen personas así, por ejemplo, ¿no? En los espacios de interpretación colectiva que se pueden hacer físicos y ahora los tenemos que hacer virtuales, lo que hacemos es preguntar, ¿conoces a alguien así? ¿Qué crees que le falta a este perfil? ¿Qué añadirías? ¿Qué opinas del perfil? ¿Estás de acuerdo? ¿Con quién más deberíamos hablar para comprender mejor el problema? Esto es muy importante. Todas las oportunidades que tenemos de encontrarnos con las personas son oportunidades para entender mejor el problema y para saber con quién más deberíamos hablar, quién más, ¿no?, está haciendo, porque tenemos que tener una representación lo más amplia posible y diversa de la comunidad sobre la que estamos trabajando. Entonces, ¿qué ocurre, ¿no? En las primeras iteraciones del proceso de escucha, siempre nos encontramos probablemente con perfiles muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, acá, en el caso que estamos trabajando, ¿no?, en una central térmica, los perfiles que entrevistamos son hombres mayores, la mayoría, ¿no? Entonces luego hay que hacer un trabajo extra para ir contactando con otro tipo de perfiles. Mujeres, migrantes, personas mayores, jóvenes, niños, personas que trabajan en el ámbito cultural, no solamente industrial, o sea, siempre estar ahí. ¿Preguntas hasta acá? Que no estoy viendo el chat, perdón. Seguimos. Borja.
No, no, una cosa importante es, como os ha dicho antes Cecilia, si queréis interrumpir o lo que sea, levantar la mano si tenéis alguna duda Exacto. y os damos la palabra. Yo le diré a tú, Cecilia, sigue lo tuyo. Si veo que hay algunas preguntas o algo, yo te interrumpo. Muy bien. Genial. Entonces, lo importante es que, entonces, que quede claro esta idea, ¿no? De que durante el proceso de escucha y a través de las entrevistas o las herramientas que hayamos elegido, tengamos en cuenta que vamos a tener como 3 bloques de información. Si nosotros, de hecho, lo tenemos organizado así desde el punto de vista del trabajo diario, ¿no? Una cosa es la narrativa en sí, o sea, las entrevistas que después vamos a analizar para identificar las narrativas y con las cuales construimos los perfiles para poder ver esos bloques de información. Por otro lado, tenemos el mapeo de actores en la comunidad, que de vuelta no solamente incluye cuando hablamos de comunidad, ¿no? Retomando un poco como lo que comentaba Jaime en la sesión anterior, estamos hablando siempre de comunidad en sentido amplio. Hablamos de ciudadanos o personas, digamos, que residen en la zona, pero estamos hablando también de asociaciones profesionales, de la academia, de empresas de todo nivel, estamos hablando de gobierno, asociaciones profesionales, sí, ya lo dije, o sea que son absolutamente todos los actores. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de todos los actores. Entonces, es importante saber cómo quién es quién, no solamente dentro de esa comunidad, sino a otros niveles también, pero que tienen impacto o están relacionados, porque si estamos pensando en tener un enfoque del sistema, ¿sí? Total, estamos pensando en tener un enfoque sistémico, entonces vamos a intentar mapear los actores, todos los actores del sistema. Ya después, cómo nos vamos a relacionar con cada uno, o cómo vamos a analizar, digamos, las relaciones, ¿no? Entre cada uno y cuáles son sus incentivos o no para participar, cuáles son las relaciones de poder entre ellos, ya sería un análisis posterior. Pero es muy importante que durante el proceso de escucha se haga esa identificación de actores. Y la tercera pata, ¿no? De la que hablábamos, es la identificación de, bueno, perdón, la identificación de actores y la identificación de iniciativas. Para esto nosotros estamos utilizando por ahora una herramienta que se llama Kumu, es una herramienta online de uso libre. Como esta herramienta de mapeo hay un montón en el mercado, la verdad que, bueno, hay muchísimo y dependiendo de si tienen equipo informático o no, si pueden eventualmente acceder, digamos, a pagar, digamos, otras herramientas más elaboradas. Esta en particular funciona muy bien. Y se puede volcar la información de tanto el mapeo de actores como el mapeo de iniciativas. En este particular que yo les estoy mostrando es el mapeo de iniciativas. ¿Sí? Es con una caracterización a varias escalas, ¿sí? De relaciones comunitarias, o sea, cuando hablamos de iniciativas mapeadas, lo que hacemos es ya desde el inicio clasificarla en si son relaciones comunitarias o iniciativas comunitarias, decimos sin que no tienen modelo de negocio, o si son iniciativas de pequeña mediana empresa, si son iniciativas de gran escala, iniciativas de servicios o de regulación. En este caso, además, hemos agregado, ¿no? Una línea que tiene que ver con las acciones de Iberdrola, bueno, porque uno de los socios justamente tiene una cartera de iniciativas ya en marcha, ¿no? Muy grande y muy relacionada, y tenemos que tenerla en cuenta para conectarla, aunque no esté, digamos, necesariamente en el mismo territorio. Y otra muy importante que es de ideas, ¿sí? O sea, también hemos mapeado ya ideas que las personas que hemos entrevistado ya nos han facilitado. Lo que no hemos hecho en este formato, ¿sí? Es la identificación de actores por ahora, sino que lo seguimos manteniendo en documentos tipo Excel. Digamos, la identificación de actores por ahora está en tipo Excel. Pero se puede mostrar así. Se puede mostrar así y se pueden caracterizar los nodos, ¿no? de las relaciones entre organizaciones con esta herramienta. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Vale. Otra de las ideas que veíamos
en las preguntas que les lanzaba al principio, ¿no? Acerca si una vez que terminábamos el proceso de escucha ya pasábamos a otra fase del proyecto. Y la respuesta es sí y es no. Porque es cierto que una vez que el proceso de escucha pasa a una iteración, ¿no? Ya tenemos información para pasar como una etapa, por así decirlo, de co-creación, pero es muy importante recordar que el proceso de escucha es iterativo y se mantiene durante todo el proceso, porque el proceso de escucha es el canal, digamos, es el canal que nos permite realmente conocer, digamos, los impactos de lo que estamos haciendo. Y si lo que estamos haciendo, ahí te leo, ahora leo a tu pregunta, Mimi, y si realmente lo que estamos haciendo tiene, o sea, está pegado, digamos, o tiene sentido para las personas con las que estamos trabajando. Dice, pregunta, la línea de base... Y tienes ahora dos preguntas. O sea, sí, la línea de base o la muestra para aplicar instrumentos cual y cuanti, ¿cómo se podría determinar? ¿Cuáles serían la herramienta para la escucha continua cuando ya estamos en la fase de implementación de ideas y prototipos? La primera, Alejandro, no la entiendo. Ahora, si quieres, abre tu micro y me la haces de nuevo. Pero te contesto, Mimi, ¿cuáles serían las herramientas para la escucha comunitaria cuando ya estamos en la fase de implementación de ideas o prototipos? Es la misma. O sea, es una segunda, es seguir iterando en el proceso de escucha, preguntando a las mismas personas o preguntando o sea, ampliando el grupo de escucha e inclusive entrevistando en profundidad sobre temas que pueden haber surgido con los que no queda claro. No sé si es a eso a lo que te referís. O sea, las herramientas son las mismas. O sea, por supuesto que podés dejar de hacer entrevistas y elegir a alguna otra, focus group, por ejemplo. O sea, herramientas pueden elegir las que quieran. Pero la idea es que se siga manteniendo el mismo, yo me había puesto por acá este dibujito que a mí me sirve mucho, a ver si lo tengo acá adelante, es este, que es circular, digamos, todo el tiempo, ¿no? O sea, yo diseño las preguntas o elijo las herramientas que voy a utilizar para escuchar, escucho, sintetizo resultados en los perfiles etnográficos, interpreto colectivamente y vuelvo a sintetizar esos resultados. Y de nuevo, ¿no? Así termina una primera iteración y ahí tengo resultados para conectar con la co-creación. Pero ahí tengo que empezar la segunda iteración del proceso de escucha y así todo el tiempo. ¿Y cuáles son los temas sobre los cuales voy a... ¿cómo se dice? Sobre los cuales voy a escuchar en profundidad, son los temas que van saliendo de las entrevistas. No sé si me explico. En esta fase de escucha en un territorio, metodológicamente hablando, ¿tiene un tiempo delimitado? No. O sea, el proceso de escucha no tiene un tiempo delimitado, pero tampoco puede ser eterno. O sea, ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia y la dificultad, ¿no? de ir a los territorios muchas veces o de dar soporte al proceso de escucha en el territorio, que las personas que están en el territorio no pueden encontrarse con las personas y no siempre se sienten cómodas hacer las entrevistas por teléfono, los procesos han sido mucho más lentos. Pero, o sea, yo puedo contar, por ejemplo, de la experiencia que estamos haciendo en España. La primera iteración en Asturias comenzó en noviembre y terminó en diciembre. O sea, se hizo muy rápido porque logramos hacer 70 entrevistas, por ejemplo, en esa primera iteración. Consideramos que teníamos un volumen de información suficiente para procesar una cantidad de perfiles etnográficos ya que se podía contrastar. No creemos que se tenga que esperar como mucho tiempo, o sea, yo creo que no más de 4 o 5 meses para mostrar los perfiles y confirmar que el análisis que hicimos es correcto y empezar la otra iteración. O sea, esto es importante porque cuando se alarga en el tiempo, también se pierde, o sea, por un lado, el equipo pierde el estímulo o la velocidad, digamos, con lo que traía, y también empezamos a no tener como información en firme, ¿no? Entonces, con respecto al tiempo va a depender siempre del lugar donde estemos trabajando y de las posibilidades que tengan. Yo recuerdo cuando Mimi nos comentaba con Carmela, ¿no? Que siempre nos comentaba de las dificultades que hay en algunos lugares, ¿no? De llegar a ese lugar, ¿no? O sea, que no podés ir todas las semanas o no podés ir una semana entera a entrevistar a todas las personas.
Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada territorio tiene sus particularidades, pero sí no es necesario, yo creo que no es bueno tener iteraciones muy largas, ¿no? Porque también perdemos, no sé, como que se pierde la rapidez, ¿no? de tener el resultado. Pero bueno, también para poder tener ese resultado hay que tener un determinado volumen, entonces ahí eh, hay que ir manejándolo, digamos, hay que ir viéndolo según la situación. No sé si quizás Alejandro quiere complementar Mimi quiere la... complementar, perdón Borja, que Mimi quiere complementar su pregunta. Sí, un minutito. Por Gracias y favor. saludos a todos. Hola Mimi. Pero ahí el reto, ¿no?, de mantener la escucha. Yo un reto que veo grande es ver cómo, porque los perfiles profesionales, ¿no?, se van adaptando según la fase, y por ejemplo, en la fase de prototipado en un programa de empleo y de emprendimiento suele ser a perfiles pues más económico, más productivo y tal, y a veces es muy costoso, muy difícil mantener equipo pluridisciplinar que te permite llevar a cabo todos los procesos en un escenario ideal, ¿no? Entonces ahí mi pregunta iba también, y dije, ¿cómo dotar y como estrategia pues al conjunto del equipo y de las instituciones en herramienta básica para mantener la escucha, ¿no? Sí. Y cómo eso es una pregunta abierta, y cómo en la ejecución dar esos espacios de poder analizar lo que se recoge, porque lo que pasa muchas veces es que los equipos de campo, sea el perfil que sea, recogen muchísima información, pero que a veces no se capitaliza, ¿no? Y no se capitaliza ni hacia adentro, ni hacia ellos mismos, ni hacia la población. Entonces yo creo que hay un reto ahí, pues de crear herramientas, de crear estrategias que permita realmente capitalizar todo esto de cara hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Eso nomás quería completar, porque es muy difícil, como decías, un proceso inicial se invierte mucho en perfiles, bueno, económicos, pero también antropológicos, psicológicos y tal, que muchas veces pues la dinámica de los programas no te permite contar siempre con ellos, ¿no? Eso, gracias, perdón. No, muchísimas gracias, Mimi, muchísimas gracias por tu intervención. Y sí, efectivamente es así, y es algo que yo creo que, o sea, la pregunta al nivel más filosófico creo que obliga a los programas, digamos, a tener como más conciencia de en qué hay que gastar el dinero, y también y también acerca de la importancia del trabajo de análisis de datos, ¿no?, que está haciendo ese como back office, ¿no?, todas esas personas que están atrás. O sea, ese trabajo de análisis, que le da sentido a la información, que después muestra la información al resto de las organizaciones, que pone a disposición, porque ¿para qué decir? O sea, esto tiene un sentido, que es, yo si veo esta información, me tiene que resultar útil para tomar decisiones, para impulsar acciones en el territorio. Entonces, si no tenemos esta conciencia de la importancia de la información y es simplemente algo más que tenemos que hacer, difícilmente ¿no?, cambiemos el chip con respecto a los recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, contarte que con respecto al proceso de escucha, ahora lo iba a contar más adelante, pero en la plataforma de innovación hemos formado a 10 trabajadores de la planta, o sea, hemos formado a trabajadores de la central térmica, o sea, que son señores técnicos en electricidad y, ¿no?, o sea, tienen otro perfil absolutamente diferente a cualquiera de estos más sociales, si queremos decirle, los hemos formado en herramientas de escucha, ¿no? Entonces son estas personas que además son de ahí, que son las que hacen el grueso de las entrevistas. Pero por supuesto que después, escuchando todas las entrevistas, diseñando los perfiles, haciendo el mapeo de iniciativas y todo, hay personas del equipo, digamos, de la plataforma que están 100% casi haciendo ese trabajo. O sea, eso es una capacidad que hay que tener, y las herramientas digitales existen, pero al final volcar esa información a esas herramientas lo tiene que hacer alguien. Y escuchar las entrevistas y mantener la relación con las personas también. O sea que ahí, no sé si te respondí o no, pero... Alejandro quería tomar la palabra y justo Mario, sí, perdón, Alejandro. Mario estaba exactamente reforzando lo que decías tú, ¿no?, de que es valioso, decía, de dotar a las personas dentro de las comunidades de esas herramientas, ¿no?, justo un poco lo que estabas contando de la planta térmica. Claro, lo que ocurre... perdón, Alejandro, adelante.
Muchas gracias, Cecilia, y buenas tardes y días para todos y todas. No, básicamente muy rápida la pregunta para que podamos seguir avanzando, ya muy relacionado a lo que ustedes estaban comentando, pero desde un enfoque de las personas a las cuales se le aplican estos instrumentos cualitativos, las entrevistas, grupos focales, encuestas y demás, ¿cómo hacer de la manera más pertinente, más fácil y con menos esfuerzo posible, que lo es, escoger estas personas? Porque, a ver, las personas que se le tienen que aplicar todos estos instrumentos son de multiplicidad de actores, son actores locales, de la misma comunidad, líderes sociales y demás. ¿Cómo escoger estas personas para que sean las pertinentes, que nos den la información que nosotros necesitamos saber? Mm. Bueno, em, ¿cómo las elegimos? Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es, primero, o sea, no importa por dónde, primero tener la tranquilidad de que no importa por dónde empezamos. O sea, no importa que empecemos hablando con uno. Ese uno nos va a hablar de esos dos nos van a hablar de otros 4 y esos 4 nos van a hablar de otros 10. O sea, al final el sistema se llama bola de nieve, ¿sí? O sea, no importa por quién empiezo a hablar. O sea, no importa quién es el primero o el segundo, o yo tengo 2 o 3 contactos, o ya tenía relación con otras organizaciones en el territorio, entonces empiezo hablando con esas organizaciones, y de esas organizaciones también les pregunto, bueno, ¿con quién debería hablar? ¿No? ¿Con quién más debería hablar? Y lo que tengo en cuenta, Alejandro, siempre para saber si la muestra, entre comillas, por favor, si la muestra va siendo suficiente, es que tengo diversidad. O sea, que tengo diversidad, va a depender, ¿no?, del lugar donde estoy, pero tengo que tener diversidad de género, diversidad de edad, de perfiles educativos, de clase social, o sea, tengo que ir ganando granularidad de la realidad que estoy mirando. Pero por dónde empiezo no importa, porque a la larga, y en un proceso que está diseñado para durar todo el tiempo, a la larga voy a terminar escuchando a todos y a todas. ¿Me explico? Sí, perfecto, muchas gracias. Vale. Y acá, Mario, decías, creo que es valioso desarrollar herramientas o metodología de autoanálisis de la información donde las demás poblaciones puedan participar. Efectivamente. O sea, esto no es solamente, esto no es instrumental. O sea, los trabajadores de la central de ADA no son instrumento del proceso de escucha. ¿Sí? Ellos no simplemente van a entrevistar, sino que también forma parte después de las sesiones de contraste, digamos, donde se analiza donde se analiza la información. Eventualmente también serán parte de las sesiones de co-creación y de las sesiones, digamos, de conexión de esos actores, porque la idea es generar, digamos, un tejido social que esté activo, ¿sí? Que no es que se sienta parte, sino que sienta que es suyo eso que está sucediendo, o sea, que todas esas cuestiones que están sucediendo en su territorio y ellos forman parte. Es muy interesante cómo lo explica Jane Engel en uno de los capítulos del libro que se llama Plataformas que activan la innovación, de Fundación Bancaria La Caixa también, que se editó hace un par de años. El artículo de ella, sobre el que hemos basado gran parte de las herramientas y la información que está en la guía, explica muy bien, porque ella tiene su tesis doctoral hecha en Haití, y en cómo utiliza los métodos participativos para investigar, o sea, métodos de investigación participativos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, o sea, va un paso más allá, ¿no? Y implica a la población en todo el proceso, porque es ella sola y toda la población que está, con la que está trabajando. En este caso, o sea, en nuestro caso, o en el caso de Work for Progress, hay siempre equipos de apoyo, ¿no? Hay equipos profesionales, hay varias organizaciones que llevan recursos, pero bueno, eso, Mario, te recomiendo ese capítulo de ese artículo. Bueno, y llegamos ahora a un tema que ya había sacado Mimi antes, y es que otra de las preguntas que les había lanzado era respecto a, ¿no?, a los costos o a la creencia, ¿no?, de que necesitamos grandes equipos, ¿no?, de trabajo para hacer el proceso de escucha. Y es verdad, como dice Mimi, que es necesario tener recursos para analizar la información, porque hacer entrevistas, ¿no?, o hacer focus group, nos da un montón, o sea, nos abre una puerta a un montón de información que, si no está procesada y ordenada, no sirve para la finalidad que
para lo que la recogimos, ¿no? Al final nosotros necesitamos tener esa información ordenada para poder decidir, para poder evaluar, porque inclusive el proceso de escucha en el tiempo nos va dando información sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y nos permite evaluar en tiempo real también. Entonces, acá yo recuerdo la primera iteración en Perú, Mimi, este era el equipo, ¿no? El equipo que tenían para la escucha. Nosotros en la plataforma de LADA tenemos una especialista en resolución de conflictos y etnografía, que es la que dirige un poco el proceso, y además hay una abogada, una ingeniera y los 10 empleados de la central que han sido formados ad hoc para hacer las entrevistas. Y además de eso, tengo que confesar que, por ejemplo, parte del equipo de apoyo, ¿no?, de la plataforma de la que formo parte yo y otras organizaciones, también hemos hecho entrevistas y hemos tomado este curso, ¿no?, junto con los trabajadores de la central, para hacer las entrevistas y para sistematizar cómo guardar esa información para que después la persona que va a hacer el análisis lo encuentre, ¿no?, todo ordenado, y pueda escuchar los audios, pueda ver las fotos, las notas que se tomaron y demás. Esto, de vuelta, y Mimi tiene mucha razón, o sea, esto lleva un trabajo como de bibliotecario, por así decirlo, muy detallado, y después muchas horas de análisis de la información, y de ida y vuelta, o sea, de analizar la información, hacer sesiones de interpretación colectiva, ajustar los perfiles y utilizarlos en el día a día de lo que hacemos como plataforma. O sea, esto no es un producto que queda muy bonito en una página web. O sea, esto es una herramienta para saber por dónde vamos a avanzar, o sea, y efectivamente, y más adelante, para hacer un match entre las iniciativas y los prototipos que se van a lanzar, cuáles son realmente las necesidades que hay, porque una de las cuestiones, de acá, no sé si se ven en el perfil, ¿sí?, es las oportunidades, ¿no? O sea, cuando nosotros identificamos narrativas, identificamos actores, identificamos retos, identificamos oportunidades, y sobre todo identificamos las necesidades que hay. Entonces, cuando sabemos que esos perfiles tienen esas necesidades, después podemos hacer el match entre las iniciativas, ¿no?, o los prototipos que se quieran crear, tienen que estar dirigidos a esas necesidades, no nos la podemos inventar. Entonces, si el perfil no está vivo, si el perfil no es preciso, en el sentido de que si no está bien hecho, o entendimos mal las necesidades de esa comunidad, difícilmente las iniciativas o los prototipos que vayamos a impulsar van a tener efecto, porque al final es para eso, no es un ejercicio de simple conocimiento acerca de lo que es la realidad en la que estamos trabajando. Esto me parece que es importante. Preguntas hasta acá, porque como tenemos 2 temas, no sé si quieren que dejo de compartir un minuto y nos vemos. ¿Qué prefieren? ¿O avanzamos? Avanzamos. Después, si quieren en algún momento, claro, hablamos, podemos hablar de más ejemplos, ¿sí? Podemos hablar de eso, de la experiencia que estamos teniendo acá, o también inclusive alguien que quiera comentar cuáles han sido su experiencia. Bastante gente comentó en la encuesta que tenía alguna experiencia, ¿no?, en proceso de escucha, entonces también estaría muy bien que comentes cuál ha sido esa experiencia y cuáles han sido las dificultades, ¿no?, con las que se han encontrado, como bien comentaba Mimi hasta hace un ratito. Una cosa, Entonces, Cecilia, que es importante, nosotros, por ejemplo, hemos llevado a caso un caso aquí ahora mismo en Canarias, ¿no? Y el proceso, o sea, al final yo creo que una de las claves es adaptarte a lo que tienes, ¿no?, y a los equipos que tienes y a las formas. Nosotros lo hemos llevado a cabo con un equipo pequeño, obviamente lo hicimos con una persona que estaba, bueno, que era medio socióloga, medio antropóloga, y luego gente que estábamos aquí. Pero una de las cuestiones clave para mí es no solo identificar qué tipos de personas, o sea, esas tipologías, ¿no?, de personas, sino cuáles son los criterios que vas a utilizar para clasificarlos. Es decir, una vez que empiezas a hacer todas esas entrevistas, yo creo que hay una complejidad al principio, cuando empiezas a hablar con ellos, en intentar centrar el tiro en cuáles son las características básicas que los caracterizan y que los hacen diferentes, y que por consiguiente
te sirven como para adecuar la intervención, ¿no? Como para guiar la intervención. En este caso, por ejemplo, nosotros era una intervención de empleo y además de que, bueno, las diferencias eran muy claras, o sea, encontramos perfiles muy diversos, pero había una diferencia que era que hacía que todos ellos cobraran más sentido, ¿no? Por ejemplo, en este caso era la disposición frente al empleo, es decir, la actitud que tenían frente o lo cerca que estaban frente al empleo, ¿no? Y entonces esa era una característica que era definitoria. Y luego había muchas otras que venían pues de redes de formación, que en algunas se solapaban, que en otras se... Pero identificamos un factor que era clave para la diferenciación entre las tipologías, ¿no? Y creo que eso muchas veces es casi el ejercicio más difícil, porque es lo que te permite dotar de sentido a esa especie de segmentación, pero creo que es un ejercicio interesante de reflexión interna, ¿no? El ejercicio es muy interesante, pero siempre, o sea, más allá de hacerlo internamente, con los perfiles, o sea, utilizar los perfiles etnográficos para hacer ese análisis. No tener miedo de haberlos hecho mal, entre comillas, de haber entendido mal o sesgado. Porque en realidad, si haces una sesión de interpretación colectiva con las personas con las que escuchaste, invitas a lo más posible, a la mayor cantidad de gente posible. Los podés poner, lo podés contrastarlo con esas personas. Si realmente existe eso, si no, no tienen que ser, o sea, pensá que el perfil etnográfico como tal no representa a una persona, no está representando un segmento. Esto es importante, o sea, por eso hoy cuando dije muestreo, dije por favor con cuidado. No está representando un segmento, está representando como un conjunto de ideas que son similares. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ideas? Y eso después, claro, se puede ir agregando, ¿no? Se va agregando, se va agregando, se va agregando, y vos lográs ver en un mapa muy, muy simplificado cuál es la narrativa visible, ¿no? Lo que estamos diciendo todos, y cuál es la narrativa subyacente, ¿no? En el caso aquí de Asturias, nosotros vimos muy claro que al menos una de las narrativas visibles así más importantes, es que hay muchísimo potencial, ¿no? Que hay muchísimas oportunidades, que es una zona, ¿no? Que tiene que avanzar por sí misma, porque no sé qué, pero después, muy por debajo, hay una narrativa de que no va a ser posible el cambio, que ya muchas veces lo intentaron cambiar, ¿no? El modelo productivo, salir de esa industrialización, y ¿no? Después del cierre de las minas, después de un montón de cosas, y que no lo lograron. Entonces, digo, eso después en la agregación total, pero en los perfiles en particular, no tenemos que tener miedo, digamos, de cuando hicimos el análisis, porque de vuelta no es un segmento, o sea, esto no es un estudio de mercado, ¿sí? O sea, no es un estudio de mercado. Entonces ahí... y bueno, yo creo que eso o sea, es muy importante tener en cuenta esto. Los perfiles etnográficos lo que hacen es ponernos conjuntos de iniciativas, o sea, de narrativas que siempre coinciden. O sea, uno cuando está haciendo las entrevistas ya, una vez que hiciste 3, 4, 5 entrevistas, ya empezás a ver que hay como algunas ideas que van saliendo en todas, van saliendo en todas, van saliendo en todas. No importa, o sea, digo que la primera vez se lo pongas a un Ramón de tantos años, más o menos similar, porque la idea es contrastar, digamos, rápidamente cuando digo rápidamente, digo después de la primera iteración, en el caso de la plataforma LADA, fueron después de 70 entrevistas, que hicimos una reunión con todos los trabajadores de la planta, invitamos a toda la gente que habíamos entrevistado, más ya algunas personas de la alcaldía, ¿no? De la zona, algunas otras empresas y demás. Lo tuvimos que hacer por Zoom, obviamente, o la pandemia, y mostramos los perfiles, ¿no? Y ahí la pregunta, ¿conoces a alguien así? Pero no porque Ramón, de 43 años, o sea, como sentís que hay esta idea, ¿no? En la comunidad está rondando esta idea que piensa que esto puede ser una oportunidad o este es el reto, ¿no? O sea, es esto. Entonces después tengo los perfiles, o sea, yo tengo los perfiles y voy pudiendo identificar áreas, digamos, como de interés. El perfil lo que me da es granularidad, o sea, yo por un lado tengo todos estos datos macro que saco de los censos, que saco de las bases de datos municipales, que me dan, ¿no? Una imagen muy, muy amplia de lo que hay de empleo, lo que hay de salud, lo que hay de, no sé, de lo que sea, ¿no? De educación y demás. Pero en
específicamente, o sea, la información más pegada a lo que realmente sienten y piensan las personas no la tengo. Por eso necesito el proceso de escucha. ¿no? Y no hay que tener miedo, yo creo que no hay que tener miedo a las primeras iteraciones, no hay que tener miedo, o sea, no hay respuestas correctas ahí. Lo importante es siempre confirmar con las personas, confirmar en esas sesiones de interpretación colectiva. Y volver a hacer las entrevistas. ¿Qué pasó acá? Nosotros identificamos que había algunos temas que salían recurrentemente, entonces, ¿qué hicimos? Con algunas personas, entrevistas en profundidad sobre ese tema, para ver si efectivamente había algo ahí o era idea nuestra, ¿sí? Y salieron perfiles nuevos, y ahora en breve va a haber otra sesión de interpretación colectiva, digamos, para confirmar esos perfiles nuevos, o si hubo cambios en los perfiles que ya habíamos presentado. Pero los tenemos pensados, o sea, los tenemos ahí porque necesitamos que la miríada de iniciativas y de prototipos y de experimentos que vayan a salir, tienen que ir de alguna manera a responder a esas necesidades identificadas en esos perfiles. Entonces, avanzamos con la cocreación, que nos queda muy importante esto. Vamos a avanzar con la cocreación, pero no nos olvidamos de que el proceso de escucha, entonces, es un proceso que se mantiene en el tiempo. ¿Sí? En este enfoque de trabajo en plataformas, no estamos en un proceso por fases, ¿sí? No estamos en un proyecto lineal. Nosotros tenemos un estudio, un diagnóstico, nos sentamos, diseñamos un proyecto, un plan, y lo implementamos, ¿no? De inicio a fin, y eventualmente en el medio, aunque se puede, digamos, con herramientas de evaluación evolutiva, podemos ir ajustándolo, pero es seguir, digamos, adelante con un proyecto que tiene al inicio una hipótesis y tiene una teoría de cambio pegada. En este caso, estamos pensando que el proceso de escucha lo vamos a mantener durante todo el tiempo, y van a empezar a surgir espacios de cocreación donde vamos a ir dotando, ¿no? de mayor detalle, donde vamos a poder ir desarrollando algunas iniciativas o prototipos. Algunas se desarrollarán dentro de la propia plataforma, y otras serán de una escala que va a superar a la plataforma, ¿no? Esto es algo que todos me parece que intuimos, y por eso también hablamos de que habrá que traer otras fuentes de financiación. O sea, estamos hablando de un ecosistema de trabajo que es bastante más abierto y bastante más ambicioso que una intervención en un tema concreto. Y acá, con respecto a la cocreación, y levantando un poco el guante de lo que conversaron en la sesión anterior, también quería lanzarle un par de preguntas, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que la cocreación es un proceso por el cual se desarrollan ideas y soluciones de forma colaborativa. Quiero que vuelvan a entrar a Slido y contestemos esta preguntita. Ja, me encanta. Bueno, quiero decir que voy a querer alguien del sí y alguien del no que me explique su respuesta. Aviso, que se vayan preparando. Sí, el 60%. Muy bien. Acá lo que les pido es que pongan quienes tienen que, o sea, que pongan las personas que quieren que, o los colectivos, ¿no? Que crean que tienen que estar representados, pero que lo pongan de a uno, porque como es una nube de palabras, así vemos cuáles son los más votados, ¿no? Si hay preferidos, preferidas.
Muy bien. Me gusta mucho que la palabra comunidad en el centro, que está tan grande, ¿no? Es una palabra que tiene muchas acepciones. En Work for Progress siempre, bueno, nosotros cuando hicimos las guías, ¿no? Invitamos a utilizar un concepto de comunidad en el sentido más amplio, y claro, es tan amplio que incluye a toda la, ¿no? Incluye a toda la nube, incluye a toda la nube alrededor. Incluye a toda la nube alrededor. O sea, el concepto que hemos propuesto incluiría, digamos, a tanto, bueno, esto, empresas, el gobierno local, la academia, ¿no? Otras organizaciones, personas sin poder, o sea, aquellas que normalmente no se escuchan o no están dentro de las redes, digamos, ¿no? de escucha, contrapartes. Bueno, ¿quiénes serían las contrapartes? Eso también estaría muy bien que lo hablemos. Entonces, la primera pregunta, ¿no? Iba en torno a todas las soluciones, se puede co-crear todo, ¿no? Esto un poco también pinchando un poco la conversación sobre lo que hablaba Jaime, ¿no? Al final de la sesión anterior, cuando decía, bueno, pero al final parece, ¿no? Como que al final está esta tentación de decidir, o bueno, no sé si es una tentación, pero una tendencia, ¿no? a decidir, o sea, a co-crear determinados aspectos de una intervención, ¿no? o a abrir a participación, sí, aspectos o solo algunos proyectos o iniciativas y no otros. A nosotros nos gusta primero pensar, en un primer momento, pensar en esta clasificación, que tiene que ver con si son nuevas ideas, son ideas que ya estaban en el territorio, o sea, que ya estaban ¿no? en el territorio, o son muy novedosas, ¿no? Y esta es una clasificación que también quienes hayan tenido la oportunidad de estar con Gorka en alguna conferencia o en algún espacio, él también hace, ¿no? Como la diferencia que hace entre un prototipo y un piloto, o un prototipo y un proyecto. Entonces, del proceso de escucha, muchas veces surgen ideas, ¿no? Para las cuales, o hay necesidades, perdón, mejor dicho, necesidades, para las cuales ya existe una respuesta, ¿no? Nada más que no están unidas, ¿no? La plataforma ahí lo que tiene que hacer es el trabajo de match, o sea, tiene que hacer el trabajo de unir eso. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que en el caso de acá ahora de la plataforma de HELADA, hay muchos actores, otros actores de otras empresas, que están demandando formación específica en unos perfiles muy técnicos. La realidad es que en esa zona de Asturias hay FPs que desarrollan esos perfiles técnicos, que dan formación para esos perfiles técnicos. Y nosotros los tenemos mapeados, ¿no? Entonces va a haber una reunión, de alguna manera, o sea, va a haber una sesión de co-creación en la cual se hace ese match, ¿no? O sea, se mira en detalle cuáles son esas necesidades con representantes de esas empresas y cuál es la oferta, digamos, que existe en el territorio. Y ya más adelante se verá y se desarrollará, ¿no? esa mejor conexión entre ideas definidas, le decimos nosotros acá, iniciativas inexistentes. También tenemos el caso de que hayamos identificado ideas que están poco definidas, o sea, que son como muy generales. Y para estas sí es necesario empezar a bajarlas, a tener una mayor definición, y en esa mayor definición también identificando qué otros actores deberían estar involucrados, cuál sería el alcance, si tiene o no un modelo de negocio, ¿cómo se dice?, propio, si habría que desarrollarlo, cómo, cuándo, cuáles serían los plazos, ¿no? O sea, eso va a depender entonces del grado de maduración de la idea. Y por último, dejamos el concepto de prototipo para el caso de ideas que muchas veces se traen de otro lugar, ¿no? O sea, como ideas que han funcionado por ahí en otro lugar, serían como muy novedosas, pero que es necesario probar y adaptar al contexto. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, las sesiones de co-creación van a estar orientadas, digamos, a eso, a adaptar a una idea que traemos de fuera, ¿no? Cuando digo de fuera, digo en general, digo de fuera, no de otro país, digo de fuera porque es, no sé, la idea de un grupo de expertos que salió de un estudio, que
que eventualmente, no sé, se detectó en un programa de buenas prácticas que estaban haciendo en otra región del mismo país, pero que todavía no que no se probó ahí. ¿Sí? Cuando digo de fuera, no, o sea, significa de fuera que no surgió, digamos, en esa, o que no está, digamos, en marcha, o no está ni siquiera esbozada en esa zona. A eso me refiero con... Entonces, ¿qué herramientas utilizamos en las sesiones de co-creación? Yo acá un poco me voy a saltar, digamos, me voy a saltar todo lo que es organizar una sesión de co-creación, porque me parece que en este grupo y hay gente que tiene ya muchísima experiencia en esto, hay guías y materiales y herramientas para la co-creación y para el design thinking, muchísimas. Entonces no me voy a detener en eso, no me voy a detener en la importancia de la organización, en la importancia de la invitación a las personas, en la importancia de cómo se desarrolla la sesión y en la importancia de la sistematización. ¿Sí? Esto es muy importante. Los resultados de estas sesiones, ¿a dónde van? ¿Qué se hace? ¿Y dónde se presentan? ¿No? O sea, ¿cómo lo seguimos impulsando? ¿O estamos simplemente cumpliendo, ¿no?, el casillero de participación? O sea, esto luego tiene, esto tiene que seguir avanzando. Entonces nosotros aquí en las guías proponemos unas herramientas que de vuelta son unas herramientas muy básicas, yo creo que todos un poco las conocen, o sea, se pueden hacer una idea muy rápida de cómo funcionan, y se pueden utilizar de vuelta en sesiones de co-creación dependiendo siempre del grado de desarrollo de la idea que vamos ¿no?, a trabajar, o del prototipo que vamos a trabajar, teniendo en cuenta las personas con las que vamos a trabajar. Pero sobre todo esto, teniendo en cuenta el grado de desarrollo que tiene la idea. Entonces, si estamos en un grado muy inicial, ¿no?, vamos a usar la lluvia de ideas o la pregunta de diseño, o sea, si hay que empezar de cero, pero también si ya tenemos una idea medianamente bosquejada, podemos usar el póster conceptual, que nos ayuda, ¿no?, con preguntas, nos ayuda a ir dándole mayor definición, y mucha más definición, ¿no?, para tener mucha más definición, siempre tenemos el Canva de modelo de negocio y el Canva de modelo de negocio social. Que más allá de que no vaya a tener, de que vaya o no a tener un modelo de negocio asociado, siempre las preguntas son siempre muy pertinentes para ir dándole definición. Sobre todo las preguntas que están relacionadas con quién más debería, o sea, qué otros actores necesitamos para que esto sea exitoso. ¿Sí? O sea, es muy importante, por eso yo les preguntaba, ¿no? O sea, y les preguntaban ¿quiénes tienen que participar de la co-creación? Por supuesto tiene que participar la comunidad, pero hablamos de la comunidad en sentido amplio, porque tienen que estar los decisores políticos. O sea, creemos que si no, no hay posibilidad de éxito. Digamos, si no están las empresas, o si no hay una presencia de la academia, en la medida de lo posible, cuáles son los actores que realmente traccionan para que las cosas sucedan a la escala que queremos que sucedan. Porque si no, corremos el riesgo de quedarnos siempre en una escala comunitaria o de pequeño y mediano emprendedor, que está muy bien, pero digamos, si intentamos o queremos tener un impacto sistémico, de alguna manera necesitamos impactar en todos los niveles, ¿no? Y ir llegando a distintos actores con distintas propuestas para ir logrando esas iniciativas a todo nivel. Entonces, bueno, y acá esto por último con respecto a los participantes, ¿no? Que tengamos siempre en cuenta cuando diseñamos sesiones de co-creación, la diversidad. La diversidad, que no nos olvidemos de contar con personas expertas en el tema, esto es muy importante, sino muchas veces las sesiones de co-creación se pueden convertir en una charla de café, o se pueden convertir en sesiones donde todos hablamos o contamos sobre las maravillas, ¿no?, que quisiéramos hacer, pero también siempre está muy bien que en la mesa haya personas que conozcan del tema, que puedan ir guiando la conversación de forma útil, que podamos segmentar también el avance, digamos, de las ideas de una forma conducente, incluir a la mayor cantidad de actores posibles en esas mesas, que no es necesario que sean a la vez, ¿no? O sea, que podemos ir iterando esto también, podemos ir teniendo reuniones con diferentes grupos de personas,
para ir afinando las ideas e ir encontrando, digamos, aquellas que pueden ser como las más aceptadas o las más ajustadas a esas, bueno, perfiles, ¿no? Oportunidades, retos que hemos identificado. Y bueno, me gustaría, no sé si hay alguna pregunta, yo podría hablar acá, bueno, de lo que sea, no, pero me gustaría conocer sus impresiones, a ver, lo que estoy diciendo, ¿les suena? ¿No? ¿Les parece una locura? ¿Crees que es posible? ¿Qué les Tenemos pasó? 10 minutos, así que Por vamos, eso, que la gente utilice para hacer preguntas o si tenéis alguna experiencia que pueda ser útil para el resto. Encantado de escuchar. Habéis visto también que Mimi ha ido compartiendo las herramientas. Hemos compartido las 2 hojas con las herramientas y también con el libro. De todas formas, los enviaremos también posteriormente, ¿vale? sí, muchísimas gracias, Mimi, muchísimas gracias por ese apoyo. Sí, recuerden que toda la información está en Work4, ¿sí? Work4progress.org. También ahí hay información. Se puede ver, ahí se puede ver el cúmulo de iniciativas de las 3 plataformas. Espectacular, espectacular, tiene una visualización genial. No sé si han tenido oportunidad de verlo, y también se accede a mucha información de resultados que ya están sistematizados, ¿sí? Resultados de co-creación, resultados de sesiones de trabajo, también lo pueden ver a través de ahí, y ahí pueden ver el cúmulo de las 3 plataformas. Digamos. Así como el que mostré yo de LADA, también se puede ver el de Work for Progress. ¿Más preguntas? Si me permite, Cecilia, sí. Por favor. Sobre la co-creación, yo destacaría 2 problemas que nosotros no hemos experimentado. ¿No? Primero, describir bien todas las aristas del problema, ¿no? Es decir, dar una información a los diferentes actores, pues, completa sobre el problema, los condicionantes del contexto, ¿no? Realmente proporcionar una información de calidad y completa, que ya es un reto. Y luego, a la convocatoria de actores diversos, claro, no siempre es fácil, porque sobre todo cuando lo hacemos con ONG, pues no tenemos la suficiente, ¿no? El sistema a veces es muy jerarquizado, por los actores más potentes presentes de ti, o te mandan, ¿no? A la persona que ese día, pues, pues no sabe muy bien qué tarea hacer, pues, y la mandan y sin capacidad de decisión. Y luego hay en general, sobre todo las administración pública, hay una agenda ya, y lo que quiere es encasillar con el proyecto ya formulado. Y te dice, bueno, pero ¿en qué colaboramos concretamente? No me interesa tanto pensar en la solución y tal y cual. Dije, ya, tengo este proyecto, ya concretamente a la solución y el proyecto, participar en el proceso de, ¿no? Un poco de generación de ideas y tal, es como cambiar un paradigma muy arraigado. Y lamentablemente la administración pública a veces es una inercia enorme, porque claro, es un proyecto que, ¿no? Entre la fase de perfil, de ideación, de perfil y tal, pues está programado ya 1 año y medio o 2 años atrás, ¿no? Entonces, ¿a qué voy eso? De que sería muy interesante desde la academia y desde los actores, pues, multilaterales, tal, ver un poco, trabajar en una incidencia con gestores públicos sobre nueva metodología, ¿no? Porque es una dimensión que ya en el día a día, pues después es muy complejo y encuentras mucha resistencia. Gracias. Nada, gracias a vos, Mimi. Con respecto a la administración pública y a que no siempre están abiertos, digamos, a participar de todo el proceso, pasa acá también. O sea, la agenda que tienen es otra, o sea, no porque el problema no lo tengan sobre la mesa, porque, a ver, los convenios de transición justa, en mi caso, están sobre la mesa, o sea, ¿no? Está en el centro, la política pública está en el centro de muchas administraciones públicas, pero eso no implica que esas personas vayan a participar de todo el proceso, y está bien que así sea, está bien que así sea, o sea, está bien que nosotros siempre hablamos de las personas, ¿no? O sea, a veces identificamos personas, pero personas, con nombre y apellido, que son las que están dispuestas, digamos, a seguir o estar pegadas o mantenerse informadas y demás. Pero una cosa es eso y otra cosa es saber
en qué momento sí o sí tiene que entrar el actor público para que eso pueda ser realidad. Digamos, a ver, a nosotros no nos interesa que una oficina de la administración pública venga a todas las sesiones de cocreación, pero sí que se sienta que todo el trabajo y que sepa que todo el trabajo que se está haciendo va a terminar o que va a necesitar, digamos, que tenga ese impulso. Entonces, esa relación con esa administración o con esa persona se mantiene como, no te digo en paralelo, pero es que se mantiene con otra calidad. Es que al final el trabajo de los facilitadores de la plataforma es un trabajo muy artesanal de cuidado de relaciones. Y hay personas que están ¿no? Totalmente entusiasmadas con esto y van a venir siempre, y personas que no tanto, pero que son los decisores, ¿no? Entonces acá esas relaciones hay que mantenerlas por otro lado. Y claro, se salen de la lógica de nuestro trabajo del día a día en una organización, en cualquier organización, por supuesto. Por eso nosotros hablamos del nuevo perfil, ¿no? que se está creando, digamos, a través de estos enfoques de trabajo, que es el perfil del facilitador. El perfil del facilitador, que es el que está cuidando estas relaciones, el que está mirando con quién tiene qué nivel de engage, ¿no? con el proyecto, y hasta qué punto entiende, digamos, de la necesidad de su participación, y también lo que nosotros ofrecemos tiene atractivo, o esa persona o esa organización tiene incentivos para incluirnos, ¿no? dentro de su agenda de trabajo. Esta es otra cuestión, porque nosotros podemos hacer el proceso más precioso del mundo, pero si lo que nosotros ideamos, identificamos, necesita pasar por este filtro de público, que siempre, o sea, la mayoría de las veces es así, y no lo logramos, es un fallo. O sea, es un fallo nuestro. Es un fallo nuestro porque debimos haberlo identificado y debimos haber subido a los actores necesarios para que esto sea posible desde el inicio. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero es nuestro trabajo. Tenemos una pregunta, creo, de Mario, y ya tenemos que ir cerrando para respetar los tiempos de todo el mundo. No sé si Mario Sí, te... perdón. Hola, Mario. hola. Ah, no, Muchas gracias ahí. Taller estuvo súper bueno. Quiero decir que a mí me parece que los finales son complicados, ¿verdad? Y que los momentos de transición también pueden llegar a serlo cuando estos facilitadores que tú mencionabas muchas veces llegan a un punto final, digamos, o de transición. Yo estuve trabajando un buen tiempo, tal vez 1 año y medio, con una comunidad en la cual teníamos un proceso permanente de escucha. Nosotros le llamábamos mesa de trabajo, ¿verdad? Y creo que en lo que fallamos al final de estos procesos es cuando no logramos sistematizar y generar el traspaso adecuado a la persona que va a continuar con este rol de facilitador, ¿sabes? O facilitadora. No sé, y al final pues creo que lo mencionaban también en el foro, ¿verdad? Como siempre creo que es una parte compleja, ¿no? La sistematización y el traspaso y la continuidad. Pero también creo que los facilitadores deben de ser locales, ¿verdad? No solamente externos, y esto creo que es súper importante, y tú lo decías desde el inicio, ¿verdad? Ellos no son sujetos pasivos, ¿verdad? Son personas que tienen que involucrarse y ser parte activa. Entonces, pues yo poniendo eso sobre la mesa, los finales son complicados, la sistematización es importante y los procesos de traspaso deben estar bien definidos de alguna forma. Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Mario. Hablando de los facilitadores locales, bueno, yo soy argentina, vivo en Madrid y facilito en Asturias. Pero bueno, detalles, ¿no? Pero estoy de acuerdo con vos. No, estoy muy de acuerdo con vos porque, de hecho, uno de los problemas que está teniendo no digo problemas, pero una de las cosas que ya se ve en este proyecto es que hay que tener un anclaje territorial importante. O sea, esto no es un trabajo que se puede hacer desde 400 kilómetros. O sea, esto es un trabajo que hay que hacerlo ahí. O sea, la facilitación se hace en el territorio. Por supuesto que hay muchas actividades, ¿no? Como hablábamos antes, de análisis, apoyo de herramientas y demás, que se puede deslocalizar, pero hay un trabajo de facilitación y de mantenimiento, digamos, de las relaciones que sí o sí hay que hacerlo ahí, conociendo a los actores, o sea, y estando en contacto con la gente. Y lo que decís de la sistematización es muy importante, Mario, pero hay una realidad, y es que muy pocas organizaciones realmente financian la sistematización. ¿Sí? O sea, todos queremos sistematizar y estamos todos hablando de la sistematización, pero sale dinero. O sea, son recursos de vuelta, recursos humanos que tienen que analizar toda la información, extraer los aprendizajes,
ponerlos de una manera comprensible, que sea legible, que sea también accesible, porque, a ver, escribir un manual de 3000 hojas, es que después no se lo lee nadie, pero hacerlo de una manera interactiva, que todos puedan, ¿no?, participar, que se entienda, que esté en varios idiomas y demás, sale dinero. Y eso a veces nos falta. No lo sé. Bueno, pues muchísimas gracias, Cecilia. Me ha parecido tremendamente interesante y espero que a todos los participantes también. Hemos tenido 50 y pico participantes en un taller, cosa que creo que es inaudito. Y nada, deciros que, bueno, mañana continuamos con una temática que creo que hemos tratado un poco de lado aquí, pero que creo que es clave, que es la gestión de narrativas. Y además lo vamos a hacer desde un punto de vista que creo que es o sea, que nos va a dar casos muy concretos, porque trataremos con personas que trabajan en cambio de narrativas migratorias y personas que trabajan en cambio de narrativas de masculinidad, que creo que son dos ámbitos que van a coger mucha atracción. Y a la tarde, además, haremos un taller práctico de cómo se puede hacer directamente un cambio de narrativas en cuestión migratoria, ¿vale? Coordinado por causa. Y además, ya cojo el guante de Cecilia y presentaremos una guía para cambio de narrativas, ¿vale? Que nosotros hemos estado elaborando durante el último año de un proceso muy intenso de cambio de narrativas de masculinidad, ¿no? Entonces, es una guía metodológica que es más que una guía metodológica, es un cuaderno de aprendizajes, aunque está estructurada por pasos. Entonces, os animo a que vengáis mañana y nada, otra vez agradeceros a todos la presencia, agradecerle a Mimi, oye, la contribución y el apoyo, que siempre es bueno, y a Cecilia, oye, muchísimas gracias y esperemos estar en contacto. Cualquier cosa, tenéis en vuestras agendas 2 contactos de la organización, en el caso de que queráis alguna cuestión, de que requeráis algún apoyo, simplemente hacérnoslo llegar, y toda la información, todos los vídeos y todos los talleres serán colgados posteriormente, o sea que podréis hacer uso de ellos. Lo mismo con las informaciones y con las herramientas. Así que muchísimas gracias a todos. Y Sí, hasta yo mañana. por último solamente agradecerles profundamente la invitación, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, Mimi, por estar, de verdad que es siempre espectacular compartir el espacio con vos, ya el año pasado también tuvimos una sesión así. Dejo por aquí mi correo, ¿sí? Por cualquier cosa también me pueden contactar por LinkedIn y bueno, pueden ver los avances de plataformainnovación.com y les deseo los mejores éxitos en este súper programa que es Work for Progress. Muchísimas gracias. Gracias, Buenas Cecilia. tardes. Muchísimas gracias. Gracias a todos.